Estuvimos viendo en la clase pasada la apertura de los 7 sellos. Estuvimos viendo lo que significaban los 7 sellos, todo lo que contenía estos sellos que contienen la vindicación de Dios, la justicia de Dios, la justicia del Cordero, el castigo y las plagas que merece cada hombre por su pecado, por su maldad y la obligación con la que Dios está obligado para consigo mismo de ser justo y de pagar a cada quien lo que cada quien se merece. Entonces vimos la apertura de los 7 sellos. Algo importantísimo que tenemos que recordar es que los 4 primeros sellos son 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete representa el anticristo y lo muestran como la aparición de un caballo blanco que tiene una corona, que sale venciendo y que sale para vencer. Ese es el anticristo o el falso Cristo. Su caballo es blanco porque él anuncia una paz falsa. De hecho, es seguido de un segundo caballo rojo o bermejo que simboliza la guerra. Después de que este hombre asume el poder absoluto de todo el mundo, él prácticamente todas sus promesas y pues todo su discurso se viene abajo, porque en vez de paz viene un tiempo de guerra sin precedentes. Y luego de ese tiempo de guerra, como una consecuencia normal de ese gobierno autoritario y déspota, de ese anticristo, después de la guerra viene una consecuencia normal de toda guerra, que es el hambre. Y está simbolizada por un caballo negro con un jinete que tiene una balanza, ¿cierto? Donde el precio de la canasta familiar y de las cosas más sencillas como la harina de trigo va a subir de una manera impresionante. Y luego de esta hambruna le sigue un caballo amarillo que simboliza la palidez del miedo, del terror, de la muerte. Y simboliza una mortandad que va a haber, una mortandad que va a desarrollarse con varios factores, como es la espada, la guerra, el hambre, la mortandad propia del hambre, que como ya les expliqué, los cuerpos muertos y todo esto trae como una contaminación y una descomposición donde los virus y las infecciones pues se desarrollan con más facilidad. Y también con las fieras de la tierra, pues la tierra se va a ver afectada y los animales se van a volver más salvajes y más peligrosos. Va a haber un entorno muy difícil para la supervivencia y pues la tasa de mortalidad se va a disparar. Esos son los 4 primeros sellos que, como estuvimos viendo, se refieren básicamente al daño que puede producir sobre la tierra el gobierno del anticristo, el gobierno del mal, el gobierno de las tinieblas. El quinto sello está conformado por un clamor, y es el clamor de las almas que murieron como mártires por causa del testimonio del Señor Jesucristo. O sea que es un clamor de creyentes, de cristianos que murieron por no traicionar su fe, que murieron a manos de la persecución producida por este anticristo, porque su nombre indica claramente que va a perseguir a todos los cristianos, y que pues aquellos que no acepten adorarlo, reconocerlo y exaltarlo como Dios, tendrán que morir. El precio de ser fieles al Señor Jesucristo será la muerte. Esos muertos en Cristo aparecen ya muertos, clamándole a Dios por justicia, clamándole a Dios por vindicación. Y eso abre la antesala para el sexto sello, que es un terremoto. Ese sexto sello es un terremoto donde se abre el cielo, dice el versículo 12, podemos leer el sexto sello en el versículo 12, dice: miré
cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, repasemos estos 7 sellos, primeramente los 6 sellos que aparecen aquí, donde los primeros 4 son las consecuencias de un gobierno de iniquidad, de perversidad y de maldad que engaña con una paz que no puede traer y que luego viene a guerra, hambre y muerte. El quinto sello es un clamor que hacen las almas que murieron como mártires por causa del evangelio. Este clamor hace parte de un sello porque Dios no solamente está obligado a hacer justicia porque es justo, no solamente está obligado a hacer justicia porque Él no puede pasar por alto al culpable, no puede pasar por alto la iniquidad, sino que además de la inclinación de la santidad y de la justicia de Dios para vindicar el mal, para castigar al pecador, además de esa capacidad o de esa inclinación del carácter santo de Dios, encontramos unas oraciones, encontramos unas súplicas, encontramos un clamor. Ese clamor hace que la ira de Dios se manifieste con mayor rapidez y con mayor vehemencia, porque Dios no solamente está respondiendo a su santa ira, al enojo que Él siente a causa de la injusticia y de la maldad, sino que también está respondiendo al amor y a la fidelidad que Él siente por aquellos a los cuales Él salvó y redimió y por aquellos que dieron su vida por Él. Entonces, el clamor de estas almas es como echarle leña al fuego, es un clamor que hace que el Señor tenga más motivos, más razones y más urgencia de castigar a los inicuos, a los perversos. Entonces, inmediatamente de ese clamor se manifiesta un terremoto, pero es un terremoto que ya no es producido por el gobierno de la maldad, sino que es un terremoto que es producido desde el cielo. Aquí es donde comienza el gran día de la ira del Señor. Con este terremoto el cielo se abre, las estrellas caen y es tan clara la percepción que van a tener todos los hombres que estén sobre la tierra de que estos juicios provienen de Dios y no del anticristo, que no es como cosas que nosotros podemos vivir como que son consecuencias de la injusticia o plagas, azotes o pruebas o dificultades que pueden ocurrir por causa de la maldad o de la iniquidad. Por ejemplo, hay una teoría que dice que el virus del COVID fue hecho en un laboratorio de China, que fue hecho y maquinado por los hombres, por una élite en particular que quiere apoderarse del mundo y que utilizó esta herramienta del virus del COVID para diezmar la población mundial. Este COVID, con todas sus plagas, con todos sus azotes, con todas sus muertes, con todo el dolor, con toda la tristeza, con la ruina, con toda la devastación que trajo esta epidemia desde estos 3 años que hemos estado viviendo, es producto de la maldad, es producto de la maldad. Dios lo permitió y en algunas áreas de nuestra vida nos hizo bien detenernos, reflexionar, orar, sensibilizarnos, nos hizo bien, pero realmente el origen de esta plaga fue el mal, la maldad del hombre. Pero aquí no,
Cuando hablamos de este terremoto y cuando hablamos de que las estrellas caen, de que el sol se oscurece, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de la acción del cielo, de la acción del trono de Dios. Aquí el centro que está gobernando y que está ordenando cada acontecimiento y cada desastre es el trono de Dios. Es por mandato directo divino del Rey de Reyes y Señor de Señores que están ocurriendo todas estas cosas. Y repito, es tan claro para los hombres que los hombres comienzan a gritar y a hablarle a las piedras, pidiéndole a las piedras, escóndanos de la ira del Cordero. O sea, toda la tierra tiene claro que toda esta calamidad es enviada por Dios, es enviada por Dios. Y hay una pregunta en el capítulo 6 que dice, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En ese momento toda la tierra sabrá de que es el día del Señor. En ese momento toda la humanidad que se resistió a aceptar el evangelio, a convertirse al Señor Jesucristo, a recibir la gracia, el perdón y la misericordia que Él trajo con su sangre, aquellos que despreciaron al Señor habrán oído el evangelio y serán conocedores del plan de la salvación. Y ese plan ellos abiertamente lo rechazaron. Ellos son abiertamente enemigos de Dios, aborrecen al Señor Jesucristo y sabrán con total claridad que todos estos juicios vienen del Cordero de Dios, del Hijo de Dios que se ha airado y que está empezando a juzgar a toda la tierra. A la pregunta de quién podrá sostenerse en pie, aparecen dos grupos que, como ya les dije, son unos cuadros que aparecen como paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y ese paréntesis está compuesto de dos cuadros, de dos grupos de personas. Esos dos cuadros responden con total claridad a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando el día de la ira del Cordero llegue sobre la tierra? Y hay dos grupos. El primer grupo son los 144,000 sellados, que son los miembros de la tribu de Israel que fueron escogidos por Dios y que fueron sellados por Dios con el sello de su Espíritu Santo, que los va a capacitar para sobrevivir a todas las pruebas y vicisitudes que van a haber en medio de la gran tribulación. Este sello los va a resguardar, este sello los va a proteger. Este sello que hay sobre ellos no solamente garantiza que son pueblo que le pertenece al Señor, que son propiedad divina, que le pertenecen al Cordero, sino que este sello también los va a resguardar de todas las plagas, los va a librar de todas las plagas que van a venir sobre la tierra. Y el segundo grupo es la multitud vestida de blanco, que representa a todos los gentiles que han sido redimidos de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las culturas, y que representan a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede con estos dos grupos? Que nosotros podemos ver dos cosas acerca de la salvación de Dios. El primer grupo es salvado en medio de la tribulación y el segundo grupo es salvado o rescatado de la gran tribulación. O sea que hay un grupo que sobrevive y es salvo pasando por la gran tribulación, y son los 144,000 judíos. Pero hay otro grupo que son la multitud que no se puede contar, de millares y millares que están vestidos de ropa blanca, de todos los pueblos, de todas las naciones, y este grupo es rescatado, o sea, ellos salen de la gran tribulación. Entonces, están en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 7, los 144,000 sellados están siendo sellados por unos ángeles, pero están siendo sellados en la tierra. Ellos están en la tierra. Y el sello del Dios vivo que es colocado en ellos es para impedir que las plagas que hay sobre la tierra los maten o los destruyan. Mientras que los 140, que la multitud vestida de ropas blancas, que es una multitud muy particular, que con todas las señales que muestra la Biblia aquí, vemos claramente que se trata de cristianos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero que volvamos a mirar estas características. Dice
Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las vestiduras, número uno, están delante del trono. Número dos, están en la presencia del Cordero, o sea que están en el cielo. Vinieron de la tierra, pero están frente al trono. Están frente al rey, frente al trono de Dios y están en la presencia del Cordero de Dios. ¿Cómo es su ropa? Están vestidos de ropas blancas. Han sido santificados, han sido purificados, han sido limpiados. ¿Qué tienen en las manos? Dice que tienen palmas en las manos. Cuando nosotros recordamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo al templo antes de su crucifixión y de su muerte, vamos a recordar que una multitud empezó a cortar palmas de los árboles y comenzaron a proclamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es que estas palmas las usaban los judíos para proclamar la grandeza de Dios. Así que estas palmas son significativas del pueblo que reconoce que Jesucristo es el Señor, del pueblo que reconoce que Jesucristo es el Mesías, es decir, de la iglesia. Y en el versículo 10 dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y a ese cántico se le unen los ángeles, se le unen los ancianos, se le unen todos. Cuando a Juan le preguntan que si sabe quiénes son, él contesta. Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, llegaron al cielo y los ancianos están preguntándole a Juan que quiénes son. Pero Juan dice: yo le dije al anciano, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, esto habla de la comunión del Señor Jesucristo con este pueblo, con esta iglesia, con estas almas. Comunión e intimidad. El versículo 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este grupo de personas, esta multitud innumerable de personas salvadas, dice que han sufrido hambre, sed, calor, que han llorado porque dice que Jesús le enjugará sus lágrimas. Estos son los mártires que el Señor rescata de la gran tribulación. Bueno, y como les dije, estos son los dos paréntesis, los tenemos aquí. El sexto sello, el cielo se abre, y entre el sexto sello y el séptimo sello hay un paréntesis que son los dos grupos de personas. Vamos entonces a mirar lo que contiene el séptimo sello. Sí, el séptimo sello. Vamos a mirar lo que contiene el séptimo sello. Bueno, aquí está nuevamente otro esquema que les traje acerca de las trompetas. ¿Qué es lo que contiene el séptimo sello? Vamos al capítulo 8. A ver, antes de mirar el esquema, vamos a leer en la Biblia una parte del capítulo 8 y leemos del 1 al 5. Capítulo 8 de Apocalipsis, del 1 al 5, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, el capítulo 8 nos muestra que hay un silencio en el cielo que es como una antesala de lo que va a sobrevenir. Ya hubo un terremoto, ya se abrió el cielo, ya toda la tierra sabe que el Señor está sentado en su santo templo, que está en su trono y que va a derramar su ira. Hay un silencio solemne. Hasta el momento ha habido demasiado ruido, demasiado estruendo, alabanza, adoración, trueno, estremecimiento, la voz de Dios. Todas estas cosas hacen mucho, mucho ruido. Pero en el capítulo 8 dice que hay un silencio reverente que muestra claramente que va a empezar algo glorioso, algo solemne, algo que nunca jamás ha pasado. Y eso está compuesto por 7 trompetas que van a sonar. Dice que en estas 7 trompetas que van a sonar, encontramos que también llega un ángel. Cada ángel tiene una trompeta para hacerla sonar y cada trompeta es un juicio que va a caer sobre la humanidad. Pero siempre aparecen las oraciones de los santos. Mire qué importante es la oración. Qué importante es la oración. Si algo quiere el enemigo neutralizar en este tiempo, es la oración. Si hay algo que nos está costando trabajo a todos, hermanos, es orar. Hay un ambiente bastante hostil para la oración. Hay unos días que son supremamente cortos, pero que tienen demasiadas actividades. Y nosotros tenemos que tomar ciertas medidas drásticas con respecto a la oración. ¿Por qué? Porque vemos aquí que en estos últimos tiempos la oración es un tema supremamente importante. La oración está frente al trono de Dios. La oración se relaciona con el incienso. El incienso, nosotros tenemos un concepto errado del incienso porque la religión tradicional hace como unos saumerios con incienso que huelen bastante desagradable, y en época de Semana Santa pues venden estos inciensos y perfuman todas las casas tratando como de que se vayan los males y cosas así, y hay mucho fetichismo y muchas cosas que no son. El incienso es un perfume de olor grato delante de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Que no podemos tener una vida agradable delante de Dios sin oración. Si nosotros menospreciamos la oración, nuestra vida no es grata delante de Dios. Lo que sube delante de Dios como incienso, como olor fragante, son nuestras oraciones. Y no cualquier tipo de oraciones. Oraciones especiales que estén conectadas con el corazón de Dios. Oraciones que tengan que ver con la gloria, con la honra de Dios y con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Por eso los discípulos, cuando se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús comenzó a enseñarles una oración en la cual lo más importante era la gloria del Padre y lo último eran nuestras necesidades personales. Una oración donde el hecho de que el nombre de Dios sea santificado tenía que ser la principal petición. El hecho de que el reino de Dios viniera a nuestras vidas y a la tierra tenía que ser lo más importante. Y de último quedaban el pan de cada día y todas estas cosas. Una oración que haría todo creyente que iría creciendo en el amor de Dios. Todo creyente cuando crece en el amor de Dios, cuando crece en su entrega, estos creyentes buscan la gloria de Dios. Ya no están buscando la satisfacción de sus necesidades personales, viven para glorificar a Dios. Entonces, hay unas oraciones que están en el trono, perfumando el trono de Dios y que son decisivas en la hora final, son decisivas en los juicios de Dios.
Bueno, entonces vamos a mirar las trompetas. Aquí tenemos las trompetas que van a sonar. ¿Qué sucede con estas trompetas? Que a partir de aquí, los juicios de Dios van a caer sobre la tierra. Y nosotros vamos a encontrar algo muy parecido a los juicios que cayeron sobre Egipto en la época del Éxodo, que nosotros podemos recordar en el libro del Éxodo aquella lucha, ¿cierto?, del faraón para resistirse a Dios, para impedir que el pueblo de Dios fuese libertado y saliera a adorarlo. Y vemos cómo el faraón, que tipifica a Satanás, Egipto, que tipifica el mundo, ¿cierto? Y Dios, a través de esas plagas, cómo fue removiendo y destruyendo todos los dioses de Egipto y cómo fue enviando plaga tras plaga, azote tras azote. Entonces aquí sucede algo parecido, pero de una manera más fuerte, porque ya no es una zona, como decir Egipto, sino que ahora abarca todo el mundo. Y estos juicios y estos azotes van a ir creciendo de menos a más, o sea, se van a ir poniendo cada vez más fuerte. Al principio, Dios va a ejecutar su juicio de una manera parcial y, por ejemplo, él comienza haciendo juicios sobre 1/3 de la tierra, una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los mares, una tercera parte de los ríos, una tercera parte de la vegetación. Y todo esto, ¿por qué? Porque él quiere demostrarle a la humanidad su juicio, su justicia, pero al mismo tiempo quiere sentar un precedente para que la humanidad se arrepienta. Todavía él espera arrepentimiento, todavía él espera que la humanidad vuelva en sí, que viendo sus juicios, que viendo su poder, que viendo su ira, su corazón se quebrante, se arrepientan, pidan perdón y vengan humillados delante de él. Pero vamos a ver que tristemente no sucede así. Vamos a mirar las trompetas. El 7º sello contiene las 7 trompetas. Entonces dice el versículo 8, perdón, el versículo 6. Dice el versículo 6 lo siguiente. Un segundo, por favor. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí están sucediendo cosas sobrenaturales. Sin embargo, hay personas, hay teólogos, hay profesores que enseñan que estos juicios son procesos, fenómenos naturales de accidentes ecológicos producidos de pronto por la mala administración que ha hecho el hombre del planeta, de los recursos naturales, que es como el proceso de destrucción de la tierra, que son cosas naturales que se van a salir de control, o sea, que son cosas producidas por los hombres, que son las consecuencias de los errores humanos. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Lo que estamos viendo aquí son juicios sobrenaturales, cosas que nunca antes han sucedido, cosas que están preservadas por Dios, planeadas por Dios para estos últimos tiempos. Nunca antes cayó a la tierra fuego mezclado con granizo y con sangre. Nunca antes fue destruida por esto la tercera parte de toda la vegetación del planeta, la tercera parte, eso es muchísimo, nunca ha habido un desastre natural de esta índole, y menos con cosas que caigan del cielo. Entonces lo importante es tener claro que no son fenómenos de la naturaleza, sino que es la ira de Dios que está brotando del trono de Dios y que todo el mundo sabe que es así. Vamos al versículo 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta
y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Miremos lo que podría suceder con todas estas cosas. Aquí están narrando solamente el juicio de Dios, o sea, lo que cayó del cielo. Lo que cayó del cielo fue una gran montaña, algo que parecía una gran montaña. Algunas personas dicen que lo que va a suceder es que se van a caer todos esos satélites que han enviado al espacio. No, no, eso podría pasar y esa no es la ira de Dios, sino una consecuencia de la necedad del ser humano o de la codicia y de la ambición del ser humano. No, aquí va a caer algo que viene del cielo y que es enviado por Dios. Y va a suceder que la tercera parte de todos los océanos, un tercio de todos los océanos, se va a convertir en sangre con toda la devastación que eso implica, la muerte de la tercera parte de todos los animales marinos y la destrucción de la tercera parte de todos los barcos. Así que va a haber un caos ambiental, va a haber un caos atmosférico, va a haber un caos económico, porque la mayoría de estos barcos tienen que ver con la economía, con las importaciones, con el comercio, con todas estas cosas, y va a haber un desastre sin precedentes en la humanidad. Si bien lo que va a estar afectado es la tercera parte de los océanos convertidos en sangre, los animales muertos y los barcos destruidos, toda la humanidad va a estar afectada por esta terrible plaga. Vamos al versículo 10, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. A ver, esta es la tercera trompeta, y ahora no son las aguas de los mares ni los océanos, sino la tercera parte de los ríos, o sea, el agua que tomamos, o sea, el agua dulce. Anteriormente fue el agua salada, los mares, los océanos que fueron afectados, pero ahora es la tercera parte de los ríos, o sea, de los ríos de donde se obtiene el agua, de donde se obtiene el agua que tomamos, de donde están anclados los acueductos que suministran agua a toda la humanidad. Se convirtió, la tercera parte de estos ríos se convirtió en ajenjo. El ajenjo se caracteriza por ser supremamente amargo, y estas aguas produjeron la muerte de muchos hombres. Dice, muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque estas aguas se hicieron amargas. Todo eso provino de qué? De un ángel que tocó la trompeta y del cielo cayó una gran estrella. Entonces es importante que nosotros entendamos estos juicios y que entendamos que la iglesia está frente al trono y delante del Cordero. Bueno, vamos al versículo número 12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí comienza otro proceso que tiene que ver con tinieblas, con oscuridad. Y es un proceso muy típico de Dios. También lo vimos en una plaga de tinieblas que hubo en Egipto por causa de la desobediencia del faraón. Vimos esta plaga de tinieblas y aquí estamos viendo cómo Dios hace que se oscurezca la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y no hubo luz en la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. O sea, eso tenemos que analizarlo con calma. O sea, la tercera parte del sol dejó de alumbrar. Eso implica que un tercio del día se convirtió en tinieblas, un tercio del día.
¿cierto? Entonces, un tercio del día son muchísimas horas más de tinieblas. Y tinieblas no como cuando salimos en la noche y alumbra la luna y las estrellas. No, porque dice que la misma luna va a oscurecerse en un tercio también. Así que las tinieblas van a ocupar un tercio del día y van a ocupar también un tercio de la noche. Un tercio de la noche. Son 2/3 que va a haber completas tinieblas y completa oscuridad sobre la tierra. Vamos, todo lo que eso implica, ¿cierto? Pensemos en que ese es el azote, ese es el juicio, pero ¿qué implica esa oscuridad? ¿Qué puede suceder en esa oscuridad? Pueden suceder muchas cosas, accidentes, muerte, angustia, terror, el mal se sale de su cauce, es decir, toda una cantidad de tragedias como consecuencia de esa plaga. Vamos al versículo 13. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, hasta este momento llevamos 4 trompetas y llevamos 4 juicios, 4 azotes enviados del cielo de parte del trono de Dios para la tierra. Pero ahora vienen 3 que son peores. La palabra ay no es solamente una expresión de dolor, sino una expresión de juicio, una expresión de lástima. Un aye en el idioma hebreo es como una endecha, como una expresión de luto por alguien que muere, por alguien que es supremamente desgraciado. Entonces, estos 3 ayes tienen que ver con las 3 trompetas que van a sonar. Y este ángel que está volando y que está diciendo ay, lo que está proclamando es que los 3 juicios que vienen son muchísimo más duros y más fuertes que los que acaban de acontecer. Dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Estos 3 ángeles tienen los 3 peores juicios. Vamos al capítulo 9. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Bueno, aquí la palabra estrella tiene un significado diferente al de los juicios anteriores. Cuando el juicio anterior habló de una estrella que caía a la tierra y que hizo que los ríos se volvieran amargos, se puede referir a un satélite, a un planeta, a un astro en particular. Pero la palabra estrella que hay aquí, se refiere más bien a un ser, a una entidad, a alguien que tiene vida. Se refiere a alguien que tiene vida. Aquella palabra estrella de los juicios de los 4 primeros trompetas se refería a astros, cosas inertes, cosas sin vida. Pero acá se refiere a algo que tiene vida, a un ser que puede ser más de el orden angelical. Entonces dice, el 5.º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se refiere aquí a un demonio. Esta parte tiene que ver con los ángeles caídos, o sea, con los ángeles que se rebelaron contra Dios y que se fueron detrás de Lucifer, de Satanás. Este es un ángel caído. Él cae del cielo a la tierra y se le da la llave del pozo del abismo. Aquí el abismo es la misma palabra que se utiliza para infierno.
El infierno es un lugar del cual habla la Escritura. Es un lugar que fue preparado y creado por Dios de la misma manera como Dios creó el cielo y la tierra. Es Dios, escuche bien, es Dios, no es Satanás, el que creó el infierno, el que lo define como el lago de fuego que arde con azufre. Ese lugar de tinieblas y de espanto fue un lugar diseñado por Dios. Es un lugar preparado por Dios para que tanto Satanás como todos los que se pierdan vayan a ese lugar. Fue básicamente establecido y diseñado por Dios como castigo para Satanás, para el ángel que se rebeló. Y en ese pozo de ese abismo, dice que un ángel, que es esa estrella que cayó del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo, y del pozo del abismo sale un humo, dice que sale un humo como de un gran horno. ¿Y qué es lo que hace que ese humo es tan oscuro, ese humo es tan denso? No crean que es un humo que se disipa por los aires hasta que se aclara y se desvanece. No, ese humo que sale de ese pozo del abismo es tan denso, tan oscuro, que el sol se oscurece por completo. Dice, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, queda todo como en una niebla oscura cuando se abre el pozo del abismo. Pero de ese pozo del abismo dice que salen unas langostas sobre la tierra, y que a esas langostas se les da poder, que es una palabra para autoridad. O sea, son seres que tienen autoridad. No son las langostas normales, naturales, que comen prado, que comen árboles, que comen la corteza de los árboles, que arrasan con la vegetación. Eso es lo que come una langosta normal, pero estas no son langostas normales. Estas tienen apariencia de langostas, pero son criaturas demoníacas. Vamos a leerlo para que lo entendamos mejor. Dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Esto es importante para determinar que estas langostas no son animales, sino espíritus de demonio. ¿Por qué es importante? Porque solamente un espíritu, solamente un ángel, solamente un demonio tiene la capacidad de discernir entre un hombre que ha sido sellado con el Espíritu Santo y otro que no lo es. Los demonios saben quién es de Dios, porque los demonios son espirituales, son ángeles caídos, son espirituales. Y como ellos son espirituales, ellos ven inclusive lo que nosotros no podemos ver. Ellos ven el mundo espiritual, y ellos ven cada persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo y que le pertenece a Cristo y que tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. Así que no es un animal, porque ningún animal puede discernir estas cosas. Y los animales no le hacen daño, de una langosta natural no le hace daño a una persona, sino a la vegetación. Pero estas tienen una orden, y la orden es hacerle daño a todos los hombres que no hayan sido sellados por Dios. O sea, a los hombres que no tienen el sello de Dios, a los hombres que no tienen el Espíritu de Dios, a los hombres que son enemigos de Dios. Estas langostas son demonios que tienen esa facultad y que no pueden dañar a aquel que ha sido sellado. Y dice que le fue dado, o sea, a las langostas le fue dada una facultad. ¿Cuál fue la facultad? No que las matasen, no van a matar a las personas que no están selladas, no las van a matar, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren, Dios permite que estos demonios atormenten a las personas que no están selladas con su Santo Espíritu,
y que ese tormento sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que las personas quieren morir, pero no permitirá Dios que mueran. Lo que Dios está tratando de hacer con estas personas es quebrantar la dureza de sus corazones para que se arrepientan. Pero estas personas no se arrepienten, sino que simplemente desean morir. Vamos a mirar cómo era el aspecto de estas langostas. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Dice, y tienen, un segundo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese nombre, Abadón o Apolión, que está traducido al hebreo y al griego, significa el destructor y es uno de los nombres de Satanás. Dice que estos demonios tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es el Abadón o el Apolión, es decir, al destructor. Puede ser un ángel perverso a gran escala o puede ser el mismo Satanás. Vamos al segundo ay. Dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto es importante porque significa que ese sector de ahí, el gran río Éufrates, recuerden que ese es uno de los 4 ríos que bordeaban el jardín del Edén, que es el lugar donde se ha desarrollado casi toda la historia bíblica. Ese lugar de Oriente, ese es un lugar clave donde se desatan todas las guerras, todos los conflictos, todas, digamos, las señales de que estamos a las puertas del fin del mundo y del regreso del Señor Jesucristo. Ahí hay una cantidad de cosas y dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hay algo importante aquí y es que muchas veces nos han enseñado que este ejército de 200 millones de jinetes, dicen que este es el ejército de China, porque se han hecho cálculos acerca de cuál es el país que puede tener un ejército tan grande, pero resulta que aquí hay un error, porque este no es un ejército normal, este es un ejército sobrenatural, y los ejércitos de la China no van a combatir a las personas que se han sometido al gobierno del anticristo y que adoran a la bestia. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a adorar a la bestia. Estos ejércitos que hay aquí están encargados por Dios de hacerle daño a las personas que no se han arrepentido. Y lo vamos a leer claramente en el versículo 20. Y dice, y los hombres
que no fueron muertos con estas plagas, es decir, la tercera parte de los hombres murió con el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de estos jinetes y de las colas. No son ejércitos normales. Pero el resto que quedó, los 2/3 de la humanidad que quedó viva, dice la escritura, y los otros hombres, en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay algo bien interesante en la descripción que se hace de los pecados que practica la humanidad en ese tiempo, y son prácticamente los pecados que están creciendo y que se están desarrollando en la humanidad en estos días. El pecado de la idolatría, de adorar imágenes, el pecado de la brujería, de invocar espíritus, de invocar a los muertos, de invocar a los demonios, ese pecado de la hechicería, de la brujería. También está el pecado de los homicidios, la violencia, la maldad, que se matan unos a otros. Está el pecado de la fornicación, el libertinaje y las perversidades sexuales, la pornografía, el homosexualismo y todo tipo de vejaciones y de depravaciones que están prácticamente de moda, en nuestros días. En aquellos días serán las prácticas permanentes de toda la humanidad, y ni siquiera con estas plagas será tan grande la maldad y será tan fuerte la esclavitud al pecado, será tan fuerte la perversidad del ser humano, que por más muertos, por más sufrimiento, por más dolor, por más pestes, por más plagas, por más destrucción que haya sobre la tierra, los hombres con su corazón endurecido, con su mente entenebrecida, con su conciencia cauterizada, no se arrepentirán de todos los pecados que están cometiendo, de todos los pecados que están practicando día y noche. Tenemos aquí entonces llegamos hasta la sexta trompeta. Ok, hasta aquí vemos que el sexto ángel tocó la trompeta y se desataron los 4 ángeles que están atados. Recuerden que estos 4 ángeles que están atados en los 4 ángulos de la tierra. Son ángeles que tienen poder para dañar sobre la tierra, Pero ahora viene un paréntesis con el mismo esquema, con el mismo modelo, o digamos con la misma estructura de los 7 sellos, que al llegar al sexto sello hay un paréntesis. Entre el sexto y el séptimo sello, el paréntesis era la multitud vestida de blanco y los 144,000 sellados. Ahora acá tenemos otra vez 2 cuadros que hablan de otro paréntesis. Ese paréntesis está entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Entonces, vamos a mirar este paréntesis. Recuerden, este paréntesis está compuesto de 2 cosas, que son una visión de un ángel con un librito en el capítulo 10, los dos testigos del capítulo 11 y la mujer y el dragón del capítulo 12. Lo pueden mirar en sus Biblias. Son 3 cuadros que hay. Que son el paréntesis que hay entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Entonces, recuerden que vamos por la sexta trompeta, pero ahora vamos a ver los 3 cuadros que hay en el paréntesis. Vamos a mirar el primer cuadro. En el capítulo 10 hay un título: El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, aquí lo que tenemos es un cuadro de la misericordia de Dios en medio de su ira y en medio de sus juicios. En este cuadro se nos revela que Dios va a cortar estos días. Y esto concuerda perfectamente con el Apocalipsis del Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo capítulo 24, que si aquellos días no fuesen acortados, ni aún los escogidos se pudiesen salvar. Que son días tan duros y tan difíciles que Dios, al contemplar la dificultad, el horror, el dolor, la miseria, la desgracia de esos días, decide por amor a sí mismo, por su misericordia, como para mostrar su misericordia, no porque nadie se haya arrepentido, no porque nadie se lo merezca, pero Dios decide acortar esos días. Y hay unos juicios que aparecen aquí en forma de truenos, que Dios dice, séllalos. O sea, Dios dice, no, esos juicios no. Esos juicios los vamos a ignorar, los vamos a pasar por alto. Cuando suene la 7ª trompeta, los juicios terminarán. Entonces, ese es un cuadro de la misericordia de Dios. Pero junto con la misericordia de Dios hay un librito. Y ese librito representa las escrituras que nosotros tenemos, porque las escrituras son una lámpara, son una luz. Ese librito representa la predicación de la iglesia. Dice que Juan tomó el libro de la mano del ángel y se lo comió. Y en su boca era dulce, pero cuando terminó de comerlo, amargó su vientre. Y muchas veces nosotros comenzamos a estudiar la palabra con gozo y con alegría, porque la palabra de Dios es dulce al paladar, trae gozo, trae alegría, trae esperanza, trae un despertar espiritual. Pero precisamente cuando nos aferramos a su palabra y nos aferramos a su verdad, vamos a empezar a tener dificultades, vamos a empezar a sufrir por causa del testimonio que tenemos, vamos a empezar a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque cuando una persona se come la palabra de Dios, ya no es igual a los demás. Un creyente que ama la palabra de Dios, un creyente que conoce la Biblia, un creyente que está lleno de la palabra de Dios, no es igual al resto de los creyentes. Será un creyente perseguido, será un creyente que sufre, será un creyente que es ultrajado, maltratado, despreciado, rechazado. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra de Dios, porque él sabe lo difíciles que son estos tiempos. Se le entregó un libro a Juan. Eso también significa que el ministerio de Juan no terminó allí en la isla de Patmos. Juan estaba en la isla de Patmos en su vejez, solo,
triste, maltratado, quizás cansado, quizás sin esperanza, pero Dios le dio esta revelación y le ordenó que la escribiera. Este libro lo escribió Juan, estando preso en la isla de Patmos. No se sabe si él murió allí, lo que sí se sabe es que los que se lo llevaron a la isla de Patmos para que se acabara su ministerio no lograron su cometido, porque él siguió escribiendo en la isla de Patmos, porque él siguió teniendo visiones, porque él siguió predicando el evangelio, porque él siguió llevando la verdad a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchos reyes y a muchas lenguas. Su ministerio no terminó. Muchas veces pensamos que con el paso de los años, con los sufrimientos, con las angustias, con las tribulaciones, con las traiciones, con las desilusiones, podemos llegar a pensar que todo terminó, pero no, no, todo no ha terminado. Todo no ha terminado para la iglesia. Y aunque estos son los últimos tiempos, falta poco tiempo, aún tenemos mucho por hacer. Aún tenemos mucho pueblo para predicar. Hermano, tienes mucha gente a la que tienes que predicarle el evangelio. Tu vida todavía es valiosa aquí en la tierra. Hay propósito de Dios con su iglesia. Tenemos una misión delante de nosotros. Tenemos almas que se pierden y que necesitan conocer la verdad. Tenemos un mundo al que predicar. Tenemos espacio, tenemos herramientas, tenemos la unción, tenemos el poder y tenemos el conocimiento. No ha terminado nuestra historia, así como no había terminado la historia de Juan, aunque quisieron silenciarlo, alejándolo a una isla donde no pudiese tener contacto con nadie. Dios le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese librito muestra que hay esperanza, que tenemos propósito, que tenemos una misión. Y la trompeta nos señala, perdón, el ángel nos señala que Dios va a cortar esos días. Es decir, que los escogidos, los que estén aquí, van a soportar. Y que cuando ya no soporten más, entonces Dios va a suspender todos esos juicios. Vamos entonces al segundo cuadro que hace parte del paréntesis en el capítulo 11. Y este cuadro se titula Los dos testigos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, recuerden, ese es el anticristo y el abismo representa el infierno, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Una caña que mide el templo. Cuando Dios está midiendo el templo, es porque básicamente está midiendo
¿quiénes son? ¿Quiénes son parte de ese templo? ¿Quiénes son su pueblo? ¿Quiénes le pertenecen a él? Aquí esta medición del templo tiene que ver con un trato muy particular y directo con el pueblo judío. El templo que hay aquí se refiere al templo de Israel, al templo judío. El medirlo significa que Dios va a poner sus ojos sobre ese templo para discernir los corazones de aquellos judíos que hayan sido fieles o que hayan traicionado a Dios. Dios tiene sus ojos puestos sobre ese templo donde supuestamente tenían que adorarlo a él, pero están adorando es a la bestia. Ahora, Dios va a enviar personas a predicar. Ya la iglesia no está, ya la iglesia no está. Y la Biblia dice que el evangelio va a ser predicado a toda criatura, no va a quedar nadie, ningún ser viviente sobre la tierra que no haya escuchado el evangelio, ya sea para salvación o para juicio y condenación. Pero ¿quiénes van a predicar? ¿Quiénes van a predicar en medio de la gran tribulación? ¿Quiénes van a tener ese poder y esa autoridad para predicar? Hay personas que van a tener una unción, una cobertura, una protección, una capacitación, un denuedo, un poder especial para predicar. Por eso es que es tan importante que si somos predicadores, que si somos evangelistas, que si queremos ganar almas, es supremamente importante la oración. Es supremamente importante estar revestidos de poder de lo alto. Es supremamente importante estar llenos del Espíritu Santo. Es supremamente importante antes de que yo salga a predicar, estar en la presencia de Dios y salir en el poder de Dios. Porque sin eso no podemos predicar. Estos dos testigos, hay una cantidad de conjeturas, hay una cantidad de especulaciones acerca de quiénes son estos dos testigos. Entonces se dice que, pues, como tienen poder de hacer que no llueva en el cielo, puede referirse a Elías, quien tenía ese poder. Como tienen poder de convertir las aguas en sangre, puede ser Moisés. Y tiene mucho peso esa teoría de que esos dos testigos podrían ser Moisés y Elías, porque recordemos que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús tomó a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte y se transfiguró, recordemos que la Biblia dice claramente que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Ahí fue cuando Pedro dijo, hagamos unas enramadas, qué bueno es estar aquí, etcétera, etcétera. Conocemos esa escena, pero ahí estaba Jesús hablando con Moisés y con Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Cristo representa la gracia de Dios. Esos dos testigos, tanto Moisés como Elías, si son ellos, que es muy, muy probable, vendrán acá a la tierra, descenderán del cielo y vendrán acá a la tierra. Y por su predicación, y por sus poderes, y por su autoridad, la Biblia dice que atormentarán a todos los súbditos del reino de la bestia y del anticristo, los atormentarán, los angustiarán. La predicación de ellos será tan clara, tan contundente, tan llena de poder, tan llena de autoridad, pero no se arrepienten, se angustian, se atormentan, se fastidian, les da rabia, pero no se arrepienten. Dios les va a dar, le va a conferir poder a la bestia. Poder a la bestia. Y ese poder está reflejado o contado aquí en un lapso de tiempo, dice 42 meses, dice, y por otro lado dice 1260 días. Y eso equivale a los 3,5 años de la gran tribulación. Luego de que el anticristo se quite la careta y exija ser adorado y ser venerado. Luego de que el anticristo haga una imagen de sí mismo, así como la hizo Nabucodonosor, y obliga a todos sus súbditos
a arrodillarse ante esa imagen e intente que estos judíos escogidos también lo adoren, pero no lo va a conseguir. Pero Dios sí le va a permitir matar. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene Dios con esto? Le va a permitir a la bestia, al anticristo, el poder de matar a estos dos testigos. Y estos dos testigos van a caer muertos. Y miren cómo habla Dios de Jerusalén. En el versículo 8, mire cómo llama Dios a la ciudad de Jerusalén. Versículo 8 de Apocalipsis 11 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue nuestro Señor crucificado. La ciudad donde Cristo fue crucificado es Jerusalén, pero Dios está diciendo que en sentido espiritual esta ciudad no se llama Jerusalén, sino que se llama Sodoma y Egipto. Y aquí hay dos frases que representan dos grandes pecados. Sodoma representa la homosexualidad y Egipto representa la idolatría. De tal manera que en los últimos tiempos el pueblo de Israel ya lo es, pero en aquel entonces será mucho más grave, será mucho peor, pero ya lo es. Ya Israel está teniendo homosexuales, ya Israel está teniendo idolatría, pero no una idolatría de muñecos como nosotros la podemos conocer, sino una idolatría de un Dios falso que ellos se han creado. Entonces, para Dios, esta ciudad de Jerusalén, donde su Hijo Jesucristo fue crucificado, miren, miren miren el tono despectivo. Y yo soy de las personas que creo que el pueblo de Dios debe ser amado y respetado, o sea, que la tierra de Jerusalén debe ser amada y respetada. Pero tengamos en cuenta el corazón de Dios, tengamos en cuenta la voz de Dios, tengamos en cuenta cómo el Espíritu Santo está llamando a Jerusalén, la está llamando Sodoma y Egipto. El Espíritu de Dios que inspiró a Juan a escribir estas cartas está diciendo que Jerusalén no es Jerusalén, que espiritualmente hablando Jerusalén es Sodoma, por toda la depravación que hay en ella, que espiritualmente hablando Jerusalén es Egipto para Dios. La ciudad de Jerusalén que nosotros conocemos ahora es sede del orgullo gay también, es sede de una cantidad de depravaciones. Si bien hay una cantidad de cosas buenas, también se han corrompido, también se han apartado de la palabra de Dios, del Dios verdadero. Y Dios llama a Jerusalén con desprecio Sodoma y Egipto. Bueno, entonces, cuando los maten, va a haber tal celebración, va a haber tal alegría sobre la tierra que se van a dar regalos, dice, los unos con los otros, se van a dar regalos, como cuando es el día de, pues, del amor y la amistad, cuando es el día, no sé, de la Navidad, que nos damos regalos y disfrutamos y todo, porque ellos están muertos, ¿cierto? Pero Dios, escuche, Dios permite la muerte de estos dos varones para dar una señal a la humanidad, para dar una señal a la humanidad de su gloria y de su poder. Permite la muerte de sus siervos por pura misericordia, por pura gracia, por compasión para con toda esta humanidad perdida. ¿Para qué lo permite? Mire lo que dice el versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, hermanos, miren cuán precioso es Dios, que permitió la muerte de sus dos siervos para que visiblemente
y públicamente ellos resucitaran ante los ojos de todo el mundo y los vieran resucitar y escucharan la voz audible que dice, subid acá, y conociesen que Dios tiene poder y dominio sobre la vida y sobre la muerte, que el que da la vida es Dios y el que la quita también es Dios. No tenemos que temerle a la muerte. Dios, en el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, le arrebató las llaves de la muerte al diablo. Él es el que tiene las llaves de la muerte. No debemos temer a la muerte. Cristo venció y Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y delante de todos, estos hombres subieron al cielo, delante de todos, y hubo un terremoto, y hubo un estruendo, y Dios manifestando su gloria, su grandeza y su poder. ¿Para qué? Para que lo vean, para que le crean, para que se arrepientan, pero ni aún así lo hicieron. Vamos a la séptima trompeta, que es el tercer ay, y el séptimo juicio de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, la séptima trompeta es nuevamente que el cielo se abre, el templo de Dios se abre, nuevamente hay un terremoto y se proclama que va a comenzar el reinado del Señor Jesucristo. Esta es una antesala para la segunda venida de Cristo. Es como el cielo preparándose para que el rey se levante de su trono y descienda para ocupar su lugar en la tierra, para acabar con todo lo que hay en la tierra y establecer su gobierno de justicia y de verdad. Esa es la séptima trompeta, que sería donde acaba la gran tribulación. Pero ojo, que faltan 7 copas de la ira que están incluidas en la séptima trompeta. Vamos a continuar ahora con otro paréntesis que tenemos aquí, y ese paréntesis es la mujer y el dragón del capítulo 12. Capítulo 12, la mujer y el dragón. Vamos a leerlo porque este es otro capítulo donde a veces tenemos unas ideas equivocadas acerca de lo que significa. Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, y tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, esta mujer que tenemos aquí ha sido identificada erróneamente como la Virgen María,
la madre del Señor Jesucristo, por aquello de que tuvo un hijo varón. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante que se vuelve a hablar de esta mujer y que esta mujer es perseguida en los tiempos de la bestia. Y sabemos que la Virgen María murió, está en la presencia de Dios y no va a estar aquí durante la gran tribulación. Los únicos que van a venir de aquel tiempo para acá son los dos testigos, que probablemente sean Moisés y Elías, pero la Virgen María no va a venir. Entonces, sabemos por eso, como vemos que esta mujer, más adelante la vamos a ver aquí, sabemos que no es la Virgen María, sino una nación. ¿Por qué? Porque en el lenguaje simbólico que utiliza el libro del Apocalipsis, las naciones están representadas por mujeres. O sea, no es una mujer literal, sino que es una nación. Esta mujer que hay aquí es Israel, la nación de Israel, que desde sus primeros días, cuando Israel era el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías. Desde los comienzos, Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Israel. Si nosotros estudiamos todo lo que sucedió en Egipto, si nosotros estudiamos el libro de Esther, de cómo hubo un plan para acabar con el pueblo judío, si nosotros estudiamos todas las veces en que el pueblo judío estuvo amenazado de ser diezmado, de ser acabado. Y aún si nos vamos a la historia y vemos cómo el diablo ha arremetido contra el pueblo judío tratándolo de desaparecer, pero no lo ha logrado. Encontramos aquí que el gran dragón, que es una personificación de Satanás, siempre que encontremos el gran dragón, está hablando de Satanás, y la mujer, que es el pueblo judío, la nación judía, siempre van a estar en pugna. ¿Por qué? Porque el diablo quiere arrebatar al Señor Jesucristo. Intentó matarlo siendo un niño pequeño. Recuerden cuando los magos de Oriente fueron, preguntaron, y luego Herodes comenzó a indagar y decidió matar a todos los niños menores de 2 años que pudiesen ser, pero el Señor hizo que pudiesen huir y no lo pudieron matar. Bueno, esta mujer dice, vamos al versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos 1260 días se refieren nuevamente a los 3 años y medio de la gran tribulación. Los judíos escogidos por Dios van a tener que huir al desierto. Dicen que hay un lugar en el desierto preparado para ellos, donde no hay acceso de ninguna manera, y así los ejércitos del anticristo no podrán encontrarlos para matarlos y para torturarlos. Versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, paremos un momentico ahí acerca de lo que se está diciendo. Dice
que hay una fiesta en el cielo porque Satanás es lanzado fuera. Lo llaman el dragón o la serpiente antigua. Y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escuche bien, a la tierra. Satanás con todos sus ángeles moran en el tercer cielo. Recuerden que la Biblia dice en el capítulo 6 de Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes, contra potestades, contra principados de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde habita Satanás? En un lugar que se llama perdón, Dios habita en el tercer cielo y Satanás habita en el cielo que está más próximo a la atmósfera. Hay tres cielos, vamos a definirlo así. Hay tres cielos. El primer cielo es el que rodea la tierra, el cielo donde vuelan las aves, donde están los aviones, el cielo que nosotros podemos percibir con un telescopio, ese cielo que rodea toda la atmósfera de la Tierra, podemos llamarlo el primer cielo. Pero hay también un segundo cielo que es donde moran todos los ángeles caídos y Satanás. Y está el tercer cielo, que es el de más arriba, que es donde está el trono de Dios. Las huestes espirituales de maldad operan en las regiones celestes. Desde allí ejercen su influencia sobre los hombres que viven en desobediencia, sobre los hombres que no son de Cristo, sobre los hombres que no se han arrepentido, sobre los hombres que no han sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz admirable, sobre los impíos. Allí opera Satanás en sus mentes y en sus corazones, y está organizado en principados y en potestades, y en todos los países y en todas las naciones, sobre los aires de cada nación y de cada país. Hay una organización demoníaca de ángeles caídos que gobiernan y que ejercen su influencia sobre determinado territorio que le ha sido asignado. Estos, en especial el diablo, nos enseña la Biblia que hay veces que el diablo pide audiencia con Dios para acusarnos. Esto lo enseña claramente la Biblia en el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios, refiriéndose a todos los seres angelicales que Dios creó, se presentaron delante de Dios y entre ellos se presentó Satanás y comenzó a decirle a Dios: vengo de rodear la tierra, y Dios le dice: te has fijado en mi siervo Job. Y bueno, ahí comienza todo ese proceso, Satanás acusando a Job de que Job vive una vida de integridad por puro interés, solamente para que Dios lo bendiga económicamente y lo prospere en todo. Entonces, a través del libro de Job y a través de todo lo que nos dicen los apóstoles, por ejemplo, cuando nos dicen: hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, el Señor Jesucristo nos tiene que defender. Si necesitamos un abogado defensor delante del Padre, es porque obviamente tenemos un acusador. Y ese es el nombre de Satanás, el acusador. Por eso, hermanos, nunca acuse a un cristiano. Si usted sabe que un cristiano está haciendo algo malo, confróntelo, llámelo aparte, aplique la disciplina eclesiástica, pero nunca hable mal de un creyente, nunca acuse a un cristiano a su espalda, nunca haga eso, porque esa es una actividad satánica. El diablo se llama el acusador de los hermanos. Todos nosotros fallamos, todos nosotros tenemos errores. Cuando yo me encuentro con alguien que ha fallado, yo tengo que llamarlo aparte. Y dice la Escritura en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, si alguno es sorprendido en un pecado, si alguno es sorprendido, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo vayas a ser tentado. Y de eso se trata. Si yo veo a mi hermano haciendo algo malo, tengo que acordarme de que yo no soy perfecto y tengo que llamarlo aparte y darle el beneficio de que se arrepienta, de que reconozca su error, de que se aparte de su mal camino. Pero yo no puedo acusar porque esa es una actividad satánica y porque el Señor Jesucristo tiene un ministerio que es el ministerio de
interceder por cada uno de nosotros, sus santos. Él intercede por nosotros a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros errores. Entonces, el acusador, en ese momento en que el Señor Jesucristo se levante, el acusador será echado fuera y vendrá directamente a la tierra. Ya no estará en el segundo cielo. Ahora por eso el ángel dice, ay de los moradores de la tierra. Hay gozo y hay alegría en el cielo porque ya no hay acusador, porque ya no hay nada malo, porque ahora estamos justificados perfectamente delante de Dios y delante del Cordero y estamos gozando de su presencia. Pero acá en la tierra, el diablo va a venir en persona, ya no a ejercer su actividad desde los cielos, sino aquí mismo en la tierra. Así que esto va a ser algo horrendo, terrible, espantoso. Entonces, dice que el diablo fue echado sobre la tierra y dice, ay, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, el versículo 10 dice algo importante que no me quiero saltar. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí el versículo 11 nos dice cómo vencer a Satanás. Número 1, la principal arma con la que hemos vencido a Satanás es con la sangre del Cordero. No porque la sangre del Cordero sea un talismán o un amuleto. Ojo, la sangre del Señor Jesucristo no es un amuleto con el que me cubro para que no me pase nada malo. No, escuche bien. La sangre del Señor Jesucristo es la marca de que mis pecados fueron perdonados, de que mi deuda fue pagada. Por lo tanto, el diablo no me puede acusar de nada, porque cualquier cosa mala que yo haya hecho, Cristo ya pagó por mi pecado con su sangre. Por eso es que la sangre vence a Satanás, porque cuando yo me acuerdo de la sangre, cuando yo le digo al diablo, no me puedes acusar. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre y con su sangre me limpió de mi pecado. No hay condenación para aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Recuerden, no es un amuleto, no es un talismán que te cubro con la sangre de Cristo y eres un pecador, eres un impío, no te has arrepentido, no tienes a Cristo en tu corazón, no te sirve de nada. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es un fetiche, no es un talismán. La sangre de Cristo es el pago por el pecado de aquellos que se han arrepentido. La sangre de Cristo es la señal de que he sido perdonada, de que he sido redimida, de que he sido santificada. Entonces, por eso venzo al diablo, porque el diablo me acusa, me acusa. La segunda herramienta con la que venzo a Satanás es con el testimonio. Dice, y con la palabra del testimonio de ellos, con el testimonio, o sea, con la palabra del testimonio. O sea, aquí no se refiere al testimonio de mi vida en particular, sino que se refiere a la predicación de la palabra. Recuerden que la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que es como fuego que quema la estopa. Entonces, yo tengo un arma poderosísima contra el enemigo y es la palabra del testimonio, de mi testimonio. O sea, que es la palabra de Dios, sí, pero no cualquier palabra, es la palabra que yo he creído, la palabra que yo obedezco, la palabra que yo me he comido, la palabra que yo vivo de corazón. Esa es la palabra de mi testimonio. Y la tercera cosa con la que se vence al diablo, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Una persona que ama su vida no puede vencer a Satanás. Una persona egoísta, una persona codiciosa, una persona avara, una persona que solamente busca su bienestar, una persona que solamente piensa primero en ella, segundo en ella y tercero en ella, no puede vencer al diablo. Es vencida por el diablo, porque el diablo vence con su orgullo, con su soberbia, con su egoísmo. Cuando una persona vive para sí misma,
vive en la misma dimensión de Satanás. Pero cuando una persona vive para los demás, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, cuando no me importa morir con tal de testificar que Jesucristo es mi Rey, que Jesucristo es mi Señor. Cuando ya no tengo mi vida en alta estima, sino que lo que más atesoro es el testimonio del Señor Jesucristo, el evangelio glorioso que me salvó. Cuando ese es mi tesoro, cuando Cristo es mi tesoro y no mi propio bienestar, entonces yo ya he vencido a Satanás. Entonces no es un asunto de pelear contra el diablo, no es un asunto de reprenderlo, amarrarlo y echarlo al abismo, no, porque de eso se va a encargar el Señor. Nosotros tenemos que vencer al diablo en nuestro corazón, en nuestro corazón, en nuestro orgullo, en nuestra avaricia, en nuestra codicia, en nuestra envidia, en nuestro deseo de reconocimiento, en nuestro deseo de tener siempre la razón. Allí es donde tenemos que renunciar, y cuando hagamos esa renuncia y muramos a nuestro propio ego, entonces hemos vencido a Satanás. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, pasemos al versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Se dan cuenta? Ahora el dragón, que es Satanás, está persiguiendo a la mujer que dio a luz al hijo varón. María no está aquí, está persiguiendo a Israel, a la nación de Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que es otro nombre de Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año, 2 años y medio año, lo que da 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a haber un lugar para que Israel se esconda en el desierto. ¿Se esconda de qué? De el diablo, de Satanás, de la bestia, que van detrás de ella para destruirla, para matarla, porque simplemente la odian, porque es el pueblo escogido por Dios. Dios va a proveer en el desierto un lugar y les va a proveer sustento. Dice que se le dieron las alas de la gran águila, o sea, le va a dar la capacidad de correr hasta el desierto y de que no sea alcanzada por Satanás. Dios les va a dar fuerza, Dios les va a dar refugio y Dios les va a dar sustento. ¿A quién? A los judíos que permanezcan fieles y que no se dejen poner la marca de la bestia. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio del Apocalipsis. Yo espero que todas estas cosas se estén aclarando cada vez más y que el Espíritu Santo nos siga guiando y nos siga revelando y mostrando todo lo que va a pasar. Los invito